Vamos a la palabra del Señor. Quiero invitarle para que abra su Biblia en dos pasajes iniciando. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22 y Jeremías, capítulo 18, versículo 12. Les repito las citas. Juan 4, 22 y Jeremías capítulo 18, versículo 12. El título de esta prédica de hoy es Un ídolo llamado Dios. Un ídolo llamado Dios. Y con esta enseñanza que tengo en mi corazón hace más de 5 meses, orando por ella y preparándola, vamos a iniciar hoy una serie de prédicas y de enseñanzas acerca de algo que se llama teología propia, o que más conocido como la doctrina del Padre. Así que a partir de hoy vamos a conocer a Dios, vamos a conocer a Dios. Y con esta prédica de hoy les quiero demostrar que el mundo, inclusive los cristianos, no conocen a Dios. Lastimosamente, a culpa de los pastores que no predicamos acerca de Dios. Usted dirá, pero es que en todas las iglesias predican de Dios. Pero una cosa es predicar de los asuntos de Dios y otra cosa es predicar de la persona de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces vamos a hablar de aquí en adelante acerca de Dios. Por eso lo que leímos, por eso lo que cantamos, porque nos vamos a meter en unos temas muy interesantes, muy increíbles. Y yo sé que a lo largo de estos domingos usted se va a enamorar profundamente de Dios y va a creer más en Dios y va a confiar más en Dios. Pero también muchas cucarachitas van a salir de nuestras mentes. Amén. ¿Cómo se llama el título? Un ídolo llamado Dios. Coloqué Dios con D minúscula porque el Dios que muchos adoran es un Dios falso, no es el Dios de la Biblia. Pero antes de predicar, yo quiero invocar y pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. ¿Me acompaña? Señor, en esta mañana nos presentamos delante de tu presencia, Señor, después de haber exaltado tu nombre, de haber reconocido tu divinidad a través de los cánticos y la lectura. Entregamos este tiempo, Señor, en tu presencia, pidiendo, Señor, que la dirección de tu Espíritu Santo esté en mis labios y que tu Espíritu Santo hable a la mente y al corazón de cada uno, Señor. Y que estas verdades de la Biblia, Señor, se revelen a nuestras vidas, Señor. Quita de nuestra mente, Señor, todas esas construcciones que hemos forjado alrededor de ti, Señor. Ayúdanos a construir en nuestra mente la imagen del Dios verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22. ¿Qué dice? Ahora, perdónenme la vida, voy a leer en dos versiones, la NBI, que es una de las que menos uso, pero me gustó este versículo, y la Nueva Traducción Viviente, seguro usted tiene su Reina Valera ahí. Pero quiero invitarle para que lea la NBI. Aquí dice: ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús está hablando con la mujer samaritana, y la mujer samaritana y Jesús comienzan a tener una discusión interesante en que si el templo era en Samaria o que si el templo era en Jerusalén, y que yo adoro aquí, que yo adoro allá. Y Jesús voltea a mirar a la mujer samaritana y le dice algo que, si usted le presta atención, es una frase supremamente difícil de asimilar. Porque Jesús le dijo a la mujer: ustedes adoran lo que no conocen. Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana: al Dios que ustedes adoran, no lo conocen. Imagínense que usted se encontrara a Dios y Dios le dijera a usted exactamente eso.
¿El Dios en que usted ha creído? No es Dios. Eso fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Vaya a Jeremías capítulo 18 versículo 12. Dice así la palabra: y dijeron, esto le dijo el pueblo a Jeremías, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno con el pensamiento malvado de nuestro corazón. Tremendo lo que dijo el pueblo. Jeremías los estaba recriminando por su idolatría, y Jeremías estaba trayendo juicio de Dios al pueblo. Y el pueblo se levanta y le dice a Jeremías: lo que usted me dice es en vano. O sea, sus palabras se les va a llevar el viento. Nosotros hemos tomado una decisión, le dijo el pueblo. Seguiremos en pos de los ídolos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Qué interesante estos dos contrastes. A una Dios le dice que adora lo que no sabe, y a otros Dios a través del profeta Jeremías les habla y el pueblo le dice: nosotros tomamos la decisión de seguir a los ídolos. Pero lo más tremendo que ellos dicen es la perversidad de nuestro corazón. ¿Por qué tenemos que hablar acerca de este tema? Porque, como lo dije hace un momento, la inadecuada percepción y el nulo conocimiento de Dios hace que las personas adoren a un Dios imaginario. Esto se llama idolatría. Y solamente quien conoce al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, puede adorarlo en espíritu y en verdad. De lo contrario, está cometiendo el pecado de la idolatría. ¿A dónde quiero llegar con esto, hermanos? Yo quiero que ustedes comprendan, lastimosamente y tristemente, hermano, hay que comprender que muchas personas dentro de muchas iglesias levantan sus manos, cantan, hacen oraciones, pero esos ritos que están haciendo, los están haciendo a un Dios que han construido mentalmente y no al Dios del que habla la palabra de Dios. Y a lo largo de esta enseñanza y de todos esos domingos voy a demostrarles cómo muchas veces muchas personas están adorando al Dios de su mente, pero no están adorando al Dios de la Biblia. Por eso leíamos en Primera de Tesalonicenses algunas de las características de Dios. Y ahí, por ejemplo, algo que se me venía a la mente mientras estábamos adorando, dice el apóstol Pablo: a Dios nadie lo ha visto y nadie lo puede ver. Y usted encontrará personas que dicen que Dios se les presentó y que Dios se les manifestó y que que vieron a Dios. Entonces el apóstol Pablo está diciendo mentiras. Alguien es mentiroso. O el apóstol Pablo es mentiroso cuando dice que nadie puede ver a Dios. O la persona que dice que vio a Dios, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vio? Moisés experimentó una teofanía allá en la zarza ardiendo. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios lo llama al monte y va Moisés y ve un árbol prendido en fuego y el árbol no se consumía? Dios no era el árbol, Dios no era el fuego. Dios estaba manifestando en medio del fuego, en medio del árbol. Eso es lo que se llama una teofanía. Pero Dios ni es fuego ni es el árbol. Y Dios le dijo a Moisés: quítate las sandalias, porque donde estás parado es lugar santo. Y Dios le mandó a Moisés que debía tener absoluta reverencia a la manifestación de Dios. Una persona puede llegar a experimentar la manifestación de Dios, pero no puede ver a Dios, porque la Biblia dice que nadie puede ver a Dios. Y la Biblia dice que si alguien ve a Dios, muere.
No, y no solamente, dice la Biblia, muera irremisiblemente. Así que tenemos que tener mucho cuidado a veces con lo que escuchamos por ahí de muchas personas. Permítame citar al doctor R.C. Sproul. Y él cita lo siguiente en una serie de prédicas, abro comillas, y dice: muchos cristianos proclaman que su Dios es un Dios de amor, pero ¿será posible que el Dios de amor del que hablan algunos será en realidad un ídolo? Un Dios que es despojado de sus atributos de justicia, santidad, soberanía y demás, es tan ídolo como algo hecho de madera o de piedra. Los tipos de amor que adoptan nuestro mundo caído son en el mejor de los casos sombras y en el peor de los casos perversiones deliberadas del verdadero amor tal como lo define Dios, quien es amor en sí mismo. Eso dijo el doctor R.C. Sproul acerca de Dios y de la deidad de Dios. Y quiero aclarar un punto muy importante porque lo he escuchado decir en boca de muchos cristianos. Y muchos cristianos han dicho: Dios es mi ídolo y yo a Dios le rindo idolatría. Y eso es absolutamente falso y perverso, como lo vamos a ver ahorita a continuación. Dios no es un ídolo y a Dios no se le da idolatría bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué razón? Porque llegar a la conclusión de que Dios es un ídolo y que Dios recibe idolatría es ridiculizar la deidad de Dios y poner a Dios menos que el hombre. Dios, por el contrario, es un Dios soberano. Es el soberano de toda la creación. Y en Dios nosotros reconocemos toda la gloria. Le repito, Dios no es un ídolo. Dios no es un ídolo. Si usted llegó a pensarlo y llegó a creer eso, quite eso de su boca, porque ya voy a demostrarles qué es un ídolo y qué es idolatría. Y cuando yo digo que Dios es mi ídolo, estoy haciendo a Dios mi servidor y estoy haciendo a Dios mi sirviente. ¿Qué es un ídolo? Según el diccionario, un ídolo es una imagen de una deidad, objeto de culto. ¿Van conmigo? Sí. Ídolo es una deidad, una imagen de una deidad, objeto de culto. ¿Sus sinónimos cuáles son? Sinónimos de ídolo: fetiche, tótem, algo alto, un tótem. Cuando usted va a la plaza de Bolívar y encuentra a Simón Bolívar, eso es un tótem, algo alto, una esfinge alta. Luego dice efigie, emuleto, reliquia, deidad, divinidad, persona o cosa amada o admirada con exaltación. Todo eso es un ídolo. Así que si usted tiene un amor de su vida por ahí, al cual usted lo ama por encima de todo, esa persona se ha convertido en un ídolo. Sinónimos, otros sinónimos de ídolo: un héroe, un mito, un modelo, favorito, campeón y amado. Mire qué curioso que la palabra amor también aparece dentro de los sinónimos y significados de la palabra ídolo. Según la antropología, la antropología es la ciencia que estudia el comportamiento del hombre, figura de una falsa deidad a la que se le da adoración. Y esto que le estoy leyendo son los significados del diccionario, lo que dice la Real Academia de la Lengua, lo que dice Google, lo que dicen los diferentes diccionarios. No hemos llegado a lo que dice la palabra de Dios. Entonces podemos definir la siguiente frase, por favor, la siguiente: un ídolo es una construcción mental. Un ídolo es una construcción mental. Y cuando yo digo que Dios es mi ídolo, entonces estoy diciendo que yo he construido a un Dios en mi mente. Y Dios no es un ídolo.
Hablemos de idolatría. ¿Qué es la idolatría? Según los diferentes diccionarios, es la adoración de un ídolo como si fuera un dios. Eso dice el diccionario. La entrada en el diccionario de la lengua española dice que es la adoración que se le da a los ídolos. En las religiones abrámicas como el judaísmo, el cristianismo y el islam, la idolatría connota la adoración de algo o alguien que no sea Dios como si lo fuera. Entonces la adoración es tomar algo y darle culto como si fuera Dios. Eso es la idolatría, la idolatría. Algunos sinónimos de idolatría son paganismo, fetichismo, totemismo, veneración, devoción, culto y pasión. La etimología de la palabra idolatría viene del griego, que se puede traducir como imagen o como figura o como devoto a quien se le da adoración y se le da tributo. Entonces, con relación a la idolatría podemos decir lo siguiente. Diapositiva, por favor. ¿Qué es idolatría? Es la veneración voluntaria ofrecida al constructo mental. Le repito, quiero que se lo aprenda. ¿Qué es idolatría? Es la veneración voluntaria ofrecida al constructo mental. Siguiente, para que lo entendamos. Dijimos que ¿qué es un ídolo? Un ídolo es una construcción mental. Eso es un ídolo. Algo que en mi mente yo me creo, que yo me forjo en mi mente. Y ese constructo mental se convierte en lo que yo le doy a ese constructo mental. Se llama idolatría. Así que una cosa es el ídolo y otra cosa es la idolatría. El ídolo es lo que yo formo en mi mente, o el ídolo es lo que el pueblo hacía en su antigüedad. Ese es el ídolo. Un artista es un ídolo, un actor es un ídolo, un héroe de Marvel es un ídolo, etcétera. Y lo que la gente le da a ese ídolo es idolatría. Entonces debemos decir que idolatría es la veneración voluntaria ofrecida al constructo mental. La idolatría siempre será una decisión voluntaria. Usted decide darle veneración o adoración, bien sea al Dios de la Biblia o bien sea al Dios que ha construido en su mente. ¿Qué dice la Biblia acerca de los ídolos y de la idolatría? Hay más de 50 versículos que hablan de esto. Solo voy a leerles unos 4 o 5 versículos y les voy a compartir un escrito para que usted lo tenga y lo estudie y dedique tiempo a este tema tan interesante. Según la Biblia, ¿qué es un ídolo? Busquen su Biblia, Isaías capítulo 2 versículo 8. ¿Qué dice la Biblia acerca de los ídolos y de la idolatría, hermano? Quisiera tener más tiempo para leer muchos más versículos, porque la palabra de Dios es dura, es enfática, es contundente contra este tema. Y la palabra de Dios es tan dura que el pueblo de Israel fue echado de su nación y fue llevado cautivo. ¿Sabe por qué? Por la idolatría. Dios castigó al pueblo de Israel por su idolatría y fueron llevados cautivos. Lea el libro de Lamentaciones, hermano. Le invito para que lea el libro de Lamentaciones. Creo que son solo 4 capítulos. Y usted va a ver ahí el lamento del profeta. Cómo el profeta le duele la situación de su pueblo a causa de su pecado de idolatría. Isaías capítulo 2 versículo 8. Según la Biblia, ¿qué es un ídolo? Además, su tierra está llena de ¿qué? De ídolos, y se han arrodillado ante ¿qué? La obra de sus manos, y que ante lo que fabrican sus dedos. Según la palabra de Dios, un ídolo es la obra de la mano de los hombres.
Un ídolo es una construcción humana. Eso es un ídolo, hermano. ¿Un ídolo qué es? Lo que el hombre hace. Eso es un ídolo que el hombre hace. Hay otro pasaje muy interesante que está en Isaías 49, versículo 9 al 20. Vamos a leerlo todos muy rápidamente porque es muy interesante esto. Isaías 44. 44, Isaías capítulo 44, del versículo 9 en adelante. Me gusta muchísimo el título que le dieron los traductores: la insensatez de la idolatría. Léalo. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada le es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán y presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las aguas, le da forma con el martillo y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas y bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con el almagre, lo labra con los cepillos, le da una figura con el compás, lo hace de forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en su casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen en los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, y se postra delante de él y lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de un árbol. De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. ¿Cómo detalla Isaías la situación tan lamentable en la que había caído el pueblo de Israel? Porque este pasaje no era para un pueblo pagano. Este pasaje era para el pueblo de Israel, los que habían conocido al Dios verdadero, los que tenían la palabra de Dios y se habían desviado tras dioses falsos. Pero aquí encontramos como Moisés dice que es el hombre el que construye sus propios dioses y los adora y los venera. Levíticos capítulo 19, versículo 4. ¿Qué dice la Biblia de la idolatría también? Busque Levíticos 19, 4, Deuteronomio 32, 21, Isaías 42, 17. Levíticos 19, 4, Deuteronomios 32, 21 e Isaías 42, 17. Leamos Levítico 19, 4.
La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: no pongas tu confianza en ídolos, ni tengas imágenes de dioses hechos de metal. Yo soy el Señor tu Dios. Esa fue la instrucción que Dios le dio a los levitas, a los sacerdotes. Deuteronomios 32, 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Isaías 42, 17. Está hablando Dios acerca de la idolatría. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Tres cosas dentro de muchas más. Primera, ¿qué dice la Biblia de la idolatría? Primero, que el hombre no debe confiar en sus ídolos. ¿Confiar para qué? Confiar para salvación. Confiar para que le vaya bien. Segundo, la idolatría que trae la ira de Dios. Lo acabamos de leer, ¿sí o no? La ira de Dios. Tercero, la idolatría trae confusión. Una persona idólatra pues confía en su constructo mental. Una persona idólatra provocará sin duda alguna la ira de Dios, y una persona idólatra vive en plena y absoluta confusión. Esto es el contexto, tanto etimológico y sus diferentes significados de lo que es ídolo y de lo que es idolatría. Y les he mostrado lo que la Biblia dice en solo 2 versículos, 2 porciones de lo que es un ídolo y de lo que es idolatría. Ahora, ¿cómo así que hay un ídolo llamado Dios? Que es donde quiero terminar en esta mañana. Un ídolo llamado Dios. El ser humano, en su estado de separación de Dios y sumido en su condición caída, ha construido un Dios a su medida, conforme a sus propios deseos y conforme a sus propias necesidades y conforme a su propio estilo de vida. Y yo quiero que usted lea esta frase y se la aprenda si quiere. Igual se la voy a compartir. El ser humano, en su estado de separación de Dios y sumido en su condición caída, ¿qué ha hecho? Ha construido un Dios a su medida, conforme a sus propios deseos, necesidades y estilo de vida. Pregúntele a sus amigos, familiares y conocidos quién es Dios, y usted se va a llevar unas sorpresas de cómo cada persona tiene una percepción de un Dios diferente. Haga la prueba, por favor. Salga de aquí hoy y pregúntele a sus amigos: ¿quién es Dios? ¿Qué piensa usted de Dios? Yo lo he hecho. Y lo que uno escucha, uno dice: ¿de verdad piensan eso de Dios? Y la gente lo piensa y lo cree. Y vive bajo esa concepción de que el Dios que se ha construido en su mente es el Dios verdadero. Ahora, lo más lamentable es que hay cristianos evangélicos, lambeladrillos, panderetos, como nosotros, que tienen una construcción de un Dios en su cabeza, pero que no es el Dios de la Biblia. Y vienen a las iglesias y levantan sus manos y cantan y adoran al Dios que han construido en su mente, mas no al Dios que revela la palabra. ¿Por qué? Porque los cristianos de hoy no leen ni estudian la palabra de Dios.
Y una persona que no lee y que no estudia la palabra de Dios no puede conocer a Dios. Está adorando al Dios de su imaginación, o al Dios que le vende TikTok, o al Dios que le vende Instagram. Y dice Matías Instagram, al Dios que le vende Instagram, al Dios que nos vende YouTube, al Dios que encontramos en Facebook. Miremos entonces, ¿cuál es el Dios? ¿Cuál es ese constructo de Dios conforme a los deseos? Es lo primero. Entonces, permítame repetirle. El ser humano en su estado de separación de Dios. Para ustedes ya eso es común, ¿sí o no? Ya saben que es separación de Dios, ¿cierto? Y ya saben que es caído. Si usted ya hizo el discipulado ya lo sabe. Y si vio Teos, con más veras lo sabe. Entonces sabemos de qué estamos hablando. El ser humano en su estado de separación y en su estado de condición caída ha construido un Dios conforme a su medida. ¿Cuál es el Dios que las personas han construido? Un Dios conforme a sus propios deseos. Ayer escuché un TikTok de una mujer que decía que había tenido una experiencia con Dios y que ella estaba profundamente conmovida con Dios y que quería agradar a Dios, y le había hecho la promesa de no embriagarse solamente por 6 meses. Solo por 6 meses. El entrevistador le dijo, y después dijo, no, después voy a seguir viviendo mi vida, porque yo amo mi vida, esa es mi vida. ¿Vieron el Dios de ella? Es un Dios que ella ha construido en su mente. Un Dios conforme a los deseos es el constructo mental enfocado en un Dios que se parece más a la lámpara de Aladino. Ese Dios que muchas personas han construido en su mente es el Dios que está listo para satisfacer todos mis deseos hedonistas. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es el placer de la carne. Eso es hedonismo. Darle rienda suelta y placer a mi carne. Esta carne quiere muchas cosas y el hedonismo es darle placer. ¿Conoce usted personas que cambian de celular cada 8 meses? 6 meses, 1 año, y no les satisface el último modelo que compraron, sino que necesitan el que viene, el que viene y el que viene? Y cuando la marca más famosa del mundo hace su preventa y hace su lanzamiento, uno dice, ya está agotada la producción. Y usted verá personas que duran 2 días haciendo fila para comprar un dispositivo móvil que vale 4 meses de arriendo en nuestro barrio. Y la persona dice, Diosito mío, Dios, dame la salud y la vida para poder comprarme el celular. Me quiero comprar un iPhone sin datos, sin para tener para la recarga, pero tengo un iPhone, como dice el meme. Pero la persona le ora a Dios, le ora a su Dios mental, a su construcción mental, y le está sobando la lámpara a ese Dios mental y le está diciendo, deme todo lo que mi carne quiere tener. Y muchos adoran a ese Dios. Muchos están adorando a la lámpara de Aladino, a la cual le han puesto el nombre Dios, y vienen a culto y le levantan la mano adorándole. ¿Cuántas personas, como lo he enseñado muchas veces, vienen a este lugar y van a otros lugares y vienen solamente con la intención de satisfacer y suplir un deseo? Y si Dios le suple el deseo, el evangelio pierde sentido para esa persona y se va. Otros, si Dios no le suple el deseo, de la misma manera el evangelio pierde sabor y se va.
pero solamente aquellos que han creído en el Dios verdadero le siguen a pesar de que Dios les supla o no les supla el deseo. ¿Estamos de acuerdo? Si Dios no me quiere dar el iPhone, no importa. Seguiré con la panela sin espacio, que me toca borrar todo lo que el pastor manda. Seguiré con esa panelita. Seré feliz con esa flecha, que lo máximo que trae es linterna. Siguiente. El Dios de los deseos, el Dios aladino, es el Dios subalterno y el hombre se convierte en Dios. El Dios que construye en las personas conforme a sus deseos se convierte en su esclavo, y la persona se convierte en el amo de Dios. Dios debe hacer lo que la persona diga. Ese es el Dios. Ese es el constructo mental de un Dios conforme a los deseos. Ahora, ¿tenemos deseos? Sí. ¿Se los hemos dicho a Dios? Por supuesto. Todos de aquí juntos creo que le hemos dicho: Señor, yo quisiera tener X, yo quisiera tener tal, yo quisiera, Señor. Una cosa es que yo le diga: Señor, te pido, te ruego, te suplico que si me quieres dar pelo, sería muy interesante no estar esclavizado de las máquinas. Y mi esposa volvería a enamorarse de ese mechudo, de esos cabellos monos. Puede ser una petición, pero Dios puede decir: te quiero calvito super divi. Y te quiero ahí cada 2 días, dele que dele. ¿Sí? Bueno. Pero todos tenemos deseos y peticiones. Pero una cosa es que para mí Dios se convierta en el que me tiene que suplir todos mis caprichos. Y ese no es Dios. Segundo, manera en que construimos un Dios conforme a las necesidades. ¿Alguien aquí de pura casualidad tiene necesidades? ¿De pura casualidad? De pura casualidad alguno necesita este fin de mes reunir dinero para el arriendo del agua, luz, el teléfono, el internet, el plan complementario, la IPS, etcétera, etcétera. Pagar el iPhone que se compró usted, hermano, y que cada que le entra una llamada usted llora y sufre porque está debiendo 2 años. Es una necesidad que usted se impuso y que se la atribuyó a Dios. A mí me llaman, yo tomé la decisión de no contestar llamadas ahora, y eso que es laboralmente, pero es que, hermano, mi teléfono en el día suena, no sé, 20, 30 llamadas al día, las laborales y las no laborales. Pero de esas 20, 30 llamadas que yo recibo al día, 25 llamadas, no le miento, el porcentaje es casi todas las llamadas, llaman a decirme: don Daniel, usted tiene una vida crediticia impresionante. Su comportamiento, ¿a usted le ha hecho lo mismo? Su comportamiento crediticio tiene un crédito preaprobado de 18 millones de pesos, don Daniel. Y si en mi corazón hubiera un Dios que se parece más a Aladino que al de la Biblia, yo diría: el Señor me está hablando. El Señor utilizó al banco para comprarle la cojinería al carro y para embambarlo y dejarlo como el carro de un reggaetonero. ¿Y cuántos viven de ese tipo de dioses? Y a los 3 meses no hay para el agua, no hay para la luz, no hay para el teléfono, no hay para el mercado, y más encima tengo a la mujer hecha una fiera porque no hay plata. ¿Era Dios o no era Dios? O como dice mi cuñado, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Es al que le pedimos las cosas. El Dios conforme a las necesidades es el constructo mental enfocado en un Dios que únicamente está para resolver problemas.
es el Dios que obedece los decretos y las declaraciones del que le ora. El Dios, el ídolo llamado Dios, construido en la mente de la persona conforme a las necesidades, es el Dios al cual yo únicamente lo tengo para que me resuelva los problemas. Y entonces por eso yo declaro y yo decreto que mi billetera va a estar llena de plata. Y el Dios construido en mi mente sale corriendo y le mete 10 billetes de 100,000. Le pregunto, ¿ahí quién es Dios y quién es el siervo? ¿Me puede responder? Y cuando usted se le está acabando el mercado, usted va a ir a la alacena y dice: yo declaro y yo decreto que la alacena se va a llenar. Y el constructo mental sale corriendo a meterle ahí 10 libras de arroz, 10 libras de harina, 10 paquetes de galleta. ¿Quién es Dios en ese momento? ¿Usted o el que está haciéndolo? Estamos construyendo un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y no es que Dios no resuelva necesidades, porque Dios sí resuelve problemas y dificultades y necesidades. Dios sí lo hace. Y yo estoy seguro y convencido que si vamos ante Dios con humildad y con sencillez y le decimos: Señor, te presento este problema y te presento esta dificultad, te pido que obres en tu perfecta voluntad, en tu perfecta justicia, en tu perfecta misericordia, y me sentaré a esperar la perfecta voluntad de Dios. Y Dios puede decir sí, y Dios puede decir no. Las dos son una respuesta. O Dios puede decir, como yo le digo a mi hijo, a mis hijos: espere, o me quedo callado. Y se desesperan. El chiquitico se enloquece por cogerme el celular, le digo: espérese. Y el grande se desespera por coger el carro. Cada uno tiene un juguete diferente. Esa es la diferencia entre el adulto y el niño, el precio del juguete. Y a veces yo les digo: espere. Así es Dios con nosotros. Dios puede decir sí, puede decir espere, y puede decir no. ¿Usted va a dejar de adorarlo? Pero eso depende de cuál Dios esté acá. Tercer construcción de Dios. Hermanos, si usted ora con decretos y declaraciones, no se meta en problemas. No ofenda a Dios. Le pido ese enorme favor. No se engañe. No se engañe, hermano. Ahora, si usted cree en los decretos y las declaraciones, le quiero pedir un favor. ¿Listo? Decrete que mañana al llegar al trabajo yo encuentre una carta en mi escritorio que diga que me van a duplicar el sueldo. Le hablo en serio. Si usted cree en esos decretos, le pido que ore así por mí. Usted dirá: ay, pastor, tampoco. Entonces no es verdad. Entonces no es verdad. No es verdad. Los decretos solamente los puede dar una persona: Dios. Solo Él puede decretar. Solo Él puede declarar. Usted y yo lo máximo que podemos hacer es declarar las verdades de Dios. ¿Estamos? ¿Pero de qué está hablando? Está hablando de la salvación, del don de la salvación, dice la palabra. El que declare, el que crea y confiese con su boca será salvo. Está hablando de la salvación, no está hablando de nada más. Bien, continuemos. Yo puse el cronómetro y se me olvidó activarlo, entonces no sé cuánto llevo predicando. Tercero, lo compré para eso, ¿no? Bueno, un Dios conforme al estilo de vida. Un Dios construido en la mente conforme al estilo de vida es un constructo mental enfocado en un Dios alcahuete, enfocado en un Dios ciego, enfocado en un Dios indiferente al pecado. Ese Dios
que construyen muchas personas conforme a su estilo de vida, es el Dios que bendice a las personas sin importarle su malvado y su perverso estilo de vida que lleve. Y ese es el Dios que más adora a la gente. El Dios que me bendice no importando cómo viva yo. Ahí es donde muchos confunden la gracia común con la gracia específica. ¿Qué es la gracia común? La gracia común es que Dios le envía el agua a todos. Dios le envía la luz a todos. Dios le envía el aire a todos. El día y la noche es para todos, justos e injustos, pecadores y no pecadores. Esa es la gracia común. Y muchos creen que porque disfrutan de la gracia común que Dios en su misericordia la otorga, creen que pueden vivir como se les antoja, como quiere. Y más sin embargo, Dios tiene el deber, el santo deber, el divino deber de bendecirlos y de darle todo lo que le pida. Y muchas personas en su mente han construido a un Dios como Papá Noel. Y muchas personas me lo han dicho: Dios es un viejito. Y ven a Dios como un viejito, como el abuelito buena gente. Porque no hay abuelo que no sea buena gente, no es abuelo. ¿Sí o no? Los que tenemos abuelo todavía y tenemos papás, nietos, hijos con abuelos, lo sabemos perfectamente. Y a veces pensamos que Dios es como el abuelito, el que alcahuetea todas nuestras cosas. Y creemos que Dios simplemente es un Dios alcahuete, que Dios dice: estás viviendo en pecado, no te preocupes, continúa viviendo en pecado, igual yo te voy a bendecir. Entonces vivimos en pecado un montón de años, toda la vida, porque Dios no hace nada, no dice nada, según Él. Y recuerde usted, se me escapa en el momento, hay un versículo que dice que de todas maneras el pecado va a alcanzar al hombre. Hay personas que pecan y vuelven a pecar, pero tarde que temprano su pecado los va a alcanzar. Y ese día van a ver que el Dios en el cual habían creído no era al Dios que están conociendo. Y son esas personas a las que nosotros decimos: es que se descarrió. O encontramos por las calles personas que dicen: yo fui cristiano. Yo, en mi humilde conocimiento teológico, no creo en lo más mínimo en que una persona se descarríe. Y yo no creo en esos que dicen: yo fui cristiano. Simplemente, como dice la palabra, nunca fue de Cristo. Se enamoró y creyó y construyó un Dios mental. Y a ese Dios mental le cantaba: Dios supremo eres, soberano en gloria. Pero cuando ese constructo mental no le dio lo que él quería, dejó de ser soberano, dejó de cantarle en gloria y se fue a continuar con la misma vida que traía. Eso pasa con muchos. Eso pasa con muchos. Yo no creo en los que me dicen: yo fui cristiano. Yo no creo en esas personas, porque la palabra dice que cuando una persona tiene su encuentro con la persona de Cristo, su vida jamás volverá a ser la misma. ¿O sí? Alguien que tiene un encuentro con la persona de Dios, con la persona de Cristo, con la persona del Espíritu Santo, yo le garantizo que su vida jamás volverá a ser la misma. Jamás. Así se deslice, así cometa ciertas cosas, pero su vida no volverá a ser la misma. Porque si Dios no transforma a una persona, entonces no es Dios. Un Dios conforme al estilo de vida es un Dios ciego. Es un Dios ciego.
Es un Dios que no ve cuando yo hago lo indebido, cuando me meto al lugar inadecuado creyendo que Dios no ve lo que estoy haciendo. Ese es el constructo mental de un Dios conforme a mi estilo de vida. Un Dios construido conforme al estilo de vida es un Dios indiferente al pecado. Y pensamos que Dios no se ofende cuando hay pecado y que Dios no se molesta cuando hay pecado, y por eso continúa en su vida de pecado, porque cree que Dios no va a hacer nada. Un Dios construido conforme mi estilo de vida es un Dios que simplemente me tiene que bendecir. Es un Dios que me tiene que dar. Confunde la gracia común con la verdadera gracia de Dios. Ese Dios que muchos han construido en su mente, y repito, al cual le cantan y le cantan coros bonitos, al cual le levantan las manos. ¿Recuerda usted Efesios, el apóstol Pablo, cuando llega allá sí, creo que es a Éfeso, donde tenían un Dios, tenían una infinidad de dioses? Según los historiadores dicen que tenían como un muro con miles de altarcitos, y en cada altarcito tenían un Dios, porque ellos tenían un Dios para cada cosa. Y en ese muro tenían un espacio en blanco. Y en ese espacio en blanco ellos decían: ahí nosotros, dentro de nuestros muchos dioses, adoramos al Dios no conocido. Entonces Pablo llega allá y les dice: yo vengo a predicarles de ese Dios no conocido. Fue lo que el apóstol Pablo les predicó. Pero todos ellos adoraban a sus dioses, adoraban a sus deidades y a sus divinidades. Y a esas divinidades les daban atributos, les daban características. Y para nosotros adorar a Dios verdadero, tenemos que conocer sus atributos, sus características. Yo no puedo adorar a un Dios a quien yo no conozca. No puedo, hermano. Y no puedo adorar a un Dios en el cual yo no crea en sus atributos. Le repito, si yo no creo que Dios es soberano, pero le canto a ese Dios que yo no creo que es soberano, yo no estoy adorando al Dios soberano. Estoy adorando al Dios que he construido en mi cabeza. ¿Estamos? Hay 4, dentro de muchos otros atributos, que las personas han levantado en ese constructo mental, en esa construcción mental de ese Dios imaginario. Permítame reiterar: al cual le levantan las manos y le cantan y le adoran y le rezan y le oran y le ayunan. Solo voy a mencionarles 5 atributos del constructo mental del Dios, del ídolo llamado Dios. ¿Los quiere escuchar? Siéntese bien, acomódese, hermano, porque le voy a sacudir su vida. Primer atributo del Dios llamado, de un ídolo llamado Dios, que es un constructo mental. Primero, Dios no es tan severo. Dios no es tan severo. ¿Lo ha escuchado? No. No hable de juicio, no hable de condenación, no hable de castigo, porque Dios no es tan severo. Y es que Dios no castiga a nadie, Dios no juzga a nadie. Pues quien piense que Dios no es severo, está adorando a un Dios que es falso. Pablo lo dijo en Romanos: la severidad de Dios. Y muchos ven la severidad de Dios como algo malo. Demos un ejemplo con nuestros hijos. Aquí, ¿cuántos son papás? Cada que nuestros hijos nos piden algo, ¿qué procuramos hacer? ¿Cierto? Y a veces nos volvemos padres
alcahuetes, ¿sí o no? Y demos y damos y damos. Pero tengo que citar al apóstol Facundo Cabral. El apóstol Facundo Cabral dijo un día: deja que tus hijos aguanten un poquito de hambre y deja que tus hijos aguanten un poquito de frío. O sea, a los hijos hay que también enseñarles a que no todo hay que dárselos. Entonces, uno a los hijos, cada que sale uno a la tienda de su hermano, es una pagadera de vacunas, hermano, la cosa más impresionante, ¿cierto? Y que bombón y que chique, galletas, y uno saque y saque. Entonces, haga la prueba, hermano, hágala hoy. Cuando su hijo le pida algo, ¿usted le va a decir? No. Así usted tenga la plata, ármese de valor y de dominio propio, porque ese mostrico se va a levantar, hermano. Y le van a salir chispas por los ojos y por las orejas, y por cuanto hueco tenga le van a salir chispas. Pero lo que ese chino le va a decir es: usted a mí nunca me da nada, yo siempre le pido y nunca me da. ¿Es verdad o es mentira? Es mentira. Es mentira. Pero en ese momento, cuando usted le dice a Andrea algo, Andrea dice no. En ese momento la severidad del padre se convierte para mí en algo malo. Y así, en la construcción de ese Dios falso, de ese Dios con este falso atributo de la severidad, cuando vemos que Dios actúa severamente, entonces decimos: Dios es malo, Dios es perverso, Dios es injusto y Dios no puede hacer tal cosa. ¿Por qué Dios permitió que mi hijo se muriera? ¿Por qué Dios permitió que mi mamá se muriera? ¿Por qué Dios permitió tal cosa? Porque entonces definimos que ese es un Dios malo. ¿Por qué Dios no me protegió en X momento de mi vida cuando Él sabía que algo me iba a pasar? Y comenzamos a ver la severidad de Dios como si fuera un Dios perverso. Segundo atributo del Dios de la construcción mental: es un Dios que no es tan malo para castigar el pecado. El Dios construido aquí en la cabeza tiene un atributo. Ese falso Dios tiene un atributo: Él no es tan severo para castigar. Si Dios no es tan severo para castigar, ¿por qué castigó a su propio hijo? ¿Han pensado en eso? Lea Isaías 53, donde la palabra dice que Dios castigó a su propio hijo. Si Dios se atrevió a castigar el pecado en la persona de Jesús, siendo conforme al corazón de Dios, siendo santo, inmaculado, perfecto, sin mancha, sin pecado, ¿qué será de nosotros? Porque yo Josué Daniel Aya, yo soy de los que creo que cada que yo inhalo y exhalo ofendo la santidad de Dios, porque soy una persona con naturaleza pecaminosa y caído. Tercer atributo del Dios construido en la mente: es un Dios que no puede permitir la maldad. Son esos que viven en una burbuja, donde están construyendo un paraíso. Cuarto constructo mental. Ay, hermano, este es el más común de todos. El cuarto atributo del Dios construido en la mente es el Dios que me ama tal y como yo soy. Qué falsedad la que se escucha en las iglesias. Tranquila, Dios te ama como eres. Yo le hago la pregunta: ¿de verdad? Si Dios me ama como soy, ¿para qué vino Cristo? ¿Tendría sentido? Si Dios me ama como soy, ¿para qué me pide nacer de nuevo? Si Dios me ama como soy, ¿para qué me pide morir a mi carne? Entonces Dios no me ama como soy.
Si Dios amara a Adán como era, ¿por qué lo echó? Si Dios amara a David como era, ¿por qué le mató un hijo? ¿Y por qué lo castigó? Si Dios amara a las personas tal y conforme son, ¿por qué en el desierto la tierra se abrió en dos y se tragó 25,000 judíos? Si Dios me ama tal y conforme soy, ¿por qué llegaron serpientes y picaron el pueblo y murieron? Querida iglesia, el Dios falso, el Dios de la mente te dice: vive como tú quieras, que igual yo te amo. El Dios de la Biblia me dice: renuncia, muere, vuelve a nacer, ve a la cruz y cree en Cristo. Dios no me ama como soy, Dios me ama a pesar de quien soy. ¿Ve la gran diferencia? Dios me ama a pesar de mi condición de pecado. Quinto atributo del Dios ídolo. Hace poco le pregunté a una chica que yo estaba evangelizando, le dije, y me dejó sin palabras, le dije: si Dios se te apareciera, ella dice que no cree en Dios, bueno, un montón de cosas. Y yo le dije: si Dios se te apareciera en un momento dado y te pidiera un solo deseo, ¿cuál le pedirías? Y le hago la pregunta a usted. Eso le pasó a Salomón. Se le apareció Dios y le dijo: pídeme lo que quieras. ¿Qué tal que usted esta noche Dios se le aparezca en sueños y le diga: Carolina, pídeme lo que quieras? Ahí saldrían a frote nuestros más bajos instintos. Oh, se lo garantizo, hermano. Se lo profetizo si quiere. Esta chica me contestó lo siguiente: que Dios me lleve a su gloria sin pedirme que cambie absolutamente nada en mi vida. Ese es el Dios que las personas construyen en su mente. Dios me va a llevar al cielo, no importando cómo viva. Y por eso el sicario, por eso el ladrón, por eso el atracador, por eso el jíbaro sale a la calle a delinquir y nombre del Padre, nombre del Hijo, nombre del Espíritu Santo, me voy a trabajar en nombre de Dios. Y él cree que si en el trasegar de su actividad llegase a morir, su Dios lo va a salvar. Pero 5 minutos después se va a dar cuenta que el Dios que había construido no lo salvó, porque no era el Dios verdadero. Termino con esto. ¿Cuánto llevo predicando? No tengo ni idea, hermanos. ¿1 hora? Bueno, mantengo el récord, mantengo el promedio. Termino con esto. ¿Puedo continuar? ¿O está muy duro? Bueno, termino con 2 cositas. La filosofía, la psicología y la antropología han pensado en este tema y de alguna manera tienen razón. Aunque obviamente ellos están exagerando la nota, pero hay 2 personajes que dijeron algo muy interesante. Primer personaje, no tengo ni la más remota idea cómo se pronuncia, Lidwin, ahí usted lo puede leer. Pero este señor dijo lo siguiente, un filósofo. Si mi hijo estuviera aquí, diría: papi, por favor, pronuncie bien los nombres de los filósofos. Este señor, este filósofo Ludwig, si se pronuncia así, argumentó que los dioses son creaciones humanas que reflejan nuestras propias necesidades y nuestros propios deseos. Por supuesto, ellos estaban hablando del Dios verdadero, pero viendo la construcción mental del Dios falso,
¿Tienen alguna razón? Cada cual construye el Dios que quiere. Este sí lo puedo pronunciar bien, el que sigue. Sigmund Freud. ¿Cómo me vieron? Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. El padre del psicoanálisis dijo lo siguiente, o él sugirió que la creencia en dioses es una forma de satisfacer nuestras necesidades psicológicas y emocionales. ¿Qué razón tenían, sí o no? De acuerdo a lo que hemos predicado hoy. Rápidamente quiero leerle Ezequiel 14:6. ¿Qué demanda Dios y qué ofrece Dios? ¿Qué demanda Dios y qué ofrece Dios? Ezequiel 14:6 dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. El llamado de Dios es que le demos la adoración y la gloria al Dios verdadero. Y si hoy usted descubre que el Dios que hay en su mente se parece más a una construcción mental que al Dios de la Biblia, la palabra le dice: volveos de los ídolos, renuncia a ese Dios que no es el Dios de la Biblia. Segunda de Samuel 7:14 dice: yo le seré a él por padre y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Lo primero que me interesa aquí es que yo le seré a él por padre. Nuestra oración hoy va a ser la siguiente: Dios, revélate a mi vida como el Dios verdadero. Esa debe ser nuestra oración de hoy. Dios, revélate a mi vida como el Dios verdadero. ¿Está de acuerdo conmigo? Espero que sí. Que sea su oración genuina y sincera. Primera de Crónicas 17:13 dice: yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Yo quiero invitarle para que usted hoy le diga lo que acabo de decirle: Señor, revélate a mi vida como el Dios de la Biblia. Amén. Incline su rostro, por favor. Amado Padre Celestial, tu palabra, Señor, a veces es tan dura, Señor, pero es tu palabra. Aunque es dura, es una palabra de amor, es una palabra de restauración, es una palabra de consuelo, es una palabra de exhortación, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de los que vinimos a este lugar y levantamos nuestras manos y cantamos a un Dios. Te pido, Señor, que te reveles a cada uno, Señor. Te reveles como Padre, como dice aquí tu palabra. Yo seré a ellos por Padre, Señor. Que podamos, Señor, entender en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro ser, podamos tener, Señor, por lo menos lo que nuestra mente pueda entender del Dios verdadero, del Dios de la Biblia, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob, Señor. Ayúdanos. Señor, perdónanos, porque sin duda alguna a veces hemos construido una imagen de ti que no es la verdadera, Señor. ¿Y cuántas veces nos hemos ofendido contigo porque le hemos pedido al Dios equivocado? Ayúdanos. Ayúdanos a conocerte, Señor, como tú estás revelado en esta palabra, Padre Celestial. Te pido, Señor, que nos enamores de ti, Señor.
Te pido, Señor, que tu persona, Señor, sea revelada a nuestro espíritu y que podamos conocerte, Señor, a través de Jesucristo y a través de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.